Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Gracias por estar una semana más con nosotros. Hoy tenemos un escritor que seguramente ustedes conocen, que habrán escuchado de él. Vamos a hablar ni más ni menos que de Umberto Eco. Quédense con nosotros, comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal tu semana? Hola, bien, gracias. Y como siempre, esperando este día para platicar un poco más de tantas cosas que nos gustan, libros, arte, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una semana interesante y ya van pasando los programas y cada vez estamos más enganchados aquí, más emocionados. Así es, ya vamos por un buen número de episodios y espero que haya más y sobre todo que también cada vez mucha más gente nos escuche. Les recuerdo a las personas que nos están oyendo que compartan, que no se guarden estas charlas. Compártanlas también, pues que lean muchísimo, que nos dejen sus sugerencias de qué otros libros o autores o temas quieren que hablemos. Javier, ¿qué te parece el día de hoy? Este escritor del que vamos a hablar. Y seguramente lo recuerdan por aquel libro de El nombre de la rosa, Umberto Eco. Él fue un filósofo, semiólogo, escritor italiano. Bueno, es un escritor que, a ver, otra vez la misma de hemos platicado, es un clásico sin ser tan viejo, porque es un escritor apenas del siglo pasado, pero su obra, su trabajo no solamente como escritor, sino como filósofo y semiólogo es muy, muy interesante, con poco material a lo mejor en su haber. La verdad es que deja obras muy, muy interesantes. Mencionaste hace un ratito El nombre de la rosa y el otro, el péndulo de Foucault, pero me parece que estos escritores modernos que vuelven a tomar estas viejas escuelas de la narrativa detectivesca medieval e incluso hacer alguna crítica hacia las formas en que algunas religiones se manejan, me parece muy interesante. Así es, un escritor sumamente interesante y como bien dices, un clásico que no es tan antiguo y al no ser un clásico tan antiguo, pues podemos muy bien identificar lo que él trató de decirnos. Él fue un novelista, como bien les había dicho, un semiólogo italiano y que estudió en la Universidad de Turín. Ahí estudió filosofía y algo muy interesante es que él ahí para graduarse hizo una tesis sobre Santo Tomás. Esta se publicó 2 años después bajo el título El problema estético de Santo Tomás de Aquino. También fue profesor en la Universidad de Turín, Florencia y Milán. Publica en la década de los 70 importantes estudios de semiótica como obra abierta. Esa fue la principal acerca de este tema y la estructura ausente. Además fue catedrático de semiótica en la Universidad de Bolonia y allí fundó en febrero del 2000 la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. Se consagró como narrador con El nombre de la rosa y esta novela se convirtió en poco tiempo en un bestseller europeo y fue llevado al cine en 1986. Es decir, que estamos cumpliendo el 36 aniversario de que esta novela fue llevada a la pantalla. Y esto fue por el director francés Jean-Jacques Annaud y fue protagonizada por Sean Connery. Y aparte también su producción novelística la completa El péndulo de Foucault, que ya mencionaste, La isla del día de antes, Baudolino y su última obra, La misteriosa llama de la reina Loana. Escribió más, pero estas son las principales. También fue un ensayista muy destacado, ya hablábamos de Obra abierta, Diario mínimo, La forma y el signo, Tratado de semiótica general,
El superhombre de masas, lector in semiótica y filosofía del lenguaje y los límites de la interpretación. Él fue un hombre sumamente estudioso y además esta parte de la semiología que segura, no sé cuántas de las personas que nos estén escuchando saben qué es eso, Javier, la semiología. Sí, bueno, hay que distinguir mucho en la obra de Umberto Eco estas dos partes, ¿no? Al ser un filósofo muy bien formado, define su obra desde ese punto de vista. La filosofía finalmente te da ese análisis de las cosas, ese análisis en tiempo, porque a veces se cae en el error. El nombre de la rosa es precisamente una novela detectivesca de la Edad Media, es decir, trata de hacer una narración, y eso es lo valioso de Umberto Eco, esta narración medieval, bien estructurada, pero llevada muy de la mano por estas cosas detectivescas de un mismo personaje que es religioso. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos lleva en la búsqueda esta de una interpretación idealista, metafísica de signos? En El nombre de la rosa, ojalá que la puedan leer y ver también, porque la película con Sean Connery es de verdad muy bien lograda. Sean Connery me parece que se enrola muy bien en ese papel del personaje, y la forma en que investiga a mí me gusta mucho, porque hay detalles que a veces dejamos pasar por alto, y en el ámbito detectivesco y donde la mente está jugando un rol importante para encontrar lo que andamos buscando y que está a la vista de todos, eso es bien importante. Me da la sensación de que Umberto Eco es de esos detectives fuera de tiempo, de esta forma de recrear en las películas o más bien las escenas, en específico esta situación en El nombre de la rosa. Eso me parece que es un gallardete muy alto, ¿no? Así es, Javier. Y bueno, para aclarar un poquito este término, la semiología se encarga del estudio de los signos, tanto lingüísticos, que serían la semántica y la escritura, y los semióticos, que serían los signos humanos y de la naturaleza. Entonces, esto nos habla de que si él fue uno de los pioneros en esto de la semiología, seguramente era precisamente por esas características que tú acabas de mencionar, esta capacidad de observación, esta capacidad no solo de observar, sino de sintetizar de alguna manera lo observado y después aplicarlo para sacar conclusiones que en el caso de Umberto Eco en su mayoría muy acertadas respecto a ese lenguaje no verbal que los seres humanos tenemos. Hoy es muy común hablar del lenguaje no verbal, pero en tiempos de Umberto Eco no era tanto. Esto era algo que comenzaba a darse, sobre todo a darse con la importancia que le damos ahora a ese lenguaje no verbal. Entonces creo que definitivamente sí fue un autor muy adelantado a su época y que en toda su obra vamos a ver reflejado el resultado de esto que él era, un observador, un crítico, un analista, Javier. Sí, y además ya con un poco más de libertad en el siglo XX y ya entrada la mitad del siglo, esta posibilidad, esta libertad que tiene para expresar sus ideas, porque finalmente El nombre de la rosa, si somos un poquito más quisquillosos para analizar esta obra, podemos encontrar esa situación donde critica mucho a las formas en que procede, en este caso, la religión católica, ¿no? Incluso es un hombre que hace un análisis no solo de una crítica por criticar. Hay un problema que en algún momento tiene con el aquel entonces presidente de Italia, Silvio Berlusconi, donde critica toda esta forma, ¿no? Berlusconi, que todos sabemos es uno de los grandes propietarios de Italia, y por tanto siempre tengo la sensación de que Berlusconi es una reencarnación de un César, una cosa así, ¿no? Pero esta narrativa donde nos va definiendo detalles, símbolos, si nos ponemos atentos, esto nos abre mucho la mente. Me parece que el trabajo de Umberto Eco pasa mucho por el análisis, y finalmente, cuando estamos en una lectura, es importante que podamos detectar estas cosas, porque son cosas que las que puedes aprender para llevar a tu vida. Yo creo que Umberto Eco es una de esas personas que te ayuda mucho a hacer mucho análisis en tu día a día.
Tienes razón, Javier, me parece que es muy acertado lo que nos acabas de comentar. Y bueno, déjame decirte que además él tenía una personalidad, pues también decirlo, ¿por qué no decirlo? Un tanto extraña, ¿no? Tenía algunas extravagancias, algunas cosas que, por ejemplo, se dice que él en sus viajes a París como estudiante fue para hacer alguna investigación y entonces decidió caminar solamente en París por las calles que existían cuando la Edad Media y él no se movía por otras calles porque era un tanto excéntrico y además tenía una fascinación increíble por la Edad Media. Seguro, y París con 20 siglos de existencia, pues era fantástico poder ver esto, ¿no? Me parece que el partir de esa observación, hoy vemos a lo mejor algunas calles, incluso en nuestro centro histórico de la Ciudad de México, pues pasamos por algunas calles y no nos damos cuenta que todavía hay edificios que pertenecen al virreinato, ¿no? Es decir, si posees la capacidad de observar y analizar el momento histórico, como dice Humberto Eco, entonces poder regresar. Hay lugares, yo creo que en cada país, y hablo en especial del nuestro, donde si volteas y tenés un poco de análisis, podés saber que ahí hace 400 o 500 años, eso era el virreinato, ¿no? Vas por el centro histórico de la Ciudad de México y entonces el imaginar que hoy la arqueología ha desmarañado algunas cosas que estaban ahí ocultas bajo tierra, como es el Templo Mayor, y entonces yo siento que las enseñanzas de Humberto Eco te llevan a imaginar un poquito con la información que vos vas teniendo en la vida, cómo vivían los habitantes de ese lugar, cómo imaginar esos templos, y lo mismo pasa, ¿no? Si tú estás en Europa y ves la arquitectura, sobre todo del centro de las capitales europeas, vas a encontrar un cúmulo de cosas interesantes, desde el medievo, el renacentismo, digo, y finalmente su formación viene de los lugares más importantes del renacentismo, ¿no? De Bolonia, de Turín, de todo esto. Así es, y bueno, no sé por qué, Javier, por qué será que esta época medieval donde se dice que se vivió, la humanidad vivió un oscurantismo muy, muy importante, sin embargo, resulta una de las épocas que más generan atracción. De hecho, pues vemos, por ejemplo, mucho en el cine, en muchas obras, leemos ahora obras que están ambientadas, si no exactamente en la época medieval, en épocas muy parecidas. Es como una fuente de inspiración, ¿no? Yo, por ejemplo, si leo, no sé, obras o ves en el cine obras como Señor de los Anillos y todo esto, pareciera que están ambientados en una época como esa. Llega un momento que no sabes qué época se está viviendo, pero da la sensación de que estás en una época así, en una época medieval. ¿Por qué será, Javier, que tenemos esta atracción, este magnetismo por una época que se supone fue oscura en la historia de la humanidad? Yo creo que es eso. Se ha dicho muchas cosas en torno al medievo y evidentemente se vuelve atractivo. Viene la cuestión de las brujas y todo esto, ¿no? Yo creo que satanizar a los gatos negros, todo ese tipo de cosas, yo creo que despierta más allá de todo esto el morbo, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Lamentablemente hay poca información al respecto que pueda ser verídica, pero yo creo que la imaginación de algunos autores o algunos cineastas va más allá, ¿no? Pero yo creo que me da la sensación de que es una muy buena fuente de imaginación la Edad Media, ¿no? Por supuesto que tiene sus sesgos. Finalmente, pues todo recordar y con todo respeto, el dominio de la naciente Iglesia Católica es donde toma más fuerza y en este caso, como dice Humberto Eco, vienen toda esta cosa de abusos, de malas formas de hacer las cosas y entonces por eso es tan glorioso el Renacimiento, ¿no? Porque se rompe esa época detenida en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esta época donde no hay apertura a la ciencia, al conocimiento y se vuelve complicado, ¿no? Pero me parece que la Edad Media tiene un trasfondo, sobre todo para mí, muy religioso y finalmente eso es lo que no permite. Entendamos siempre que religión y ciencia parece ser que siempre van a estar peleados y estar la una contra la otra, ¿no? Pero lamentablemente en la historia
historia del hombre, así ocurre. Así es, Javier, y de hecho, bueno, hace ratito que mencionabas también el poder pasear y andar por las calles, por ejemplo, como la Ciudad de México o algunos de los pueblos mágicos que hay aquí en la ciudad, y uno ve estas construcciones o uno ve restos, por ejemplo, arqueológicos. En algún momento yo también mirando un día lo que son Teotihuacán, mirando hacia las pirámides del Sol, de la Luna, pues es como una fascinación para el ser humano mirar esos lugares y tratar de evocar como si esas piedras pudieran transmitirnos su memoria, y nosotros, a través de lo que ya hemos leído en historia y de lo que estamos viendo, quisiéramos recrearnos, nos imaginamos, queremos sentirnos en esta época, pensamos qué habrá podido vivir la gente que estuvo en ese tiempo, ¿no? Y es genial que un autor como Humberto Eco, en sus obras, porque pues no solamente El nombre de la rosa, sino en todo lo que él escribió, haya podido tener esta habilidad para que en estas obras nosotros podamos revivir, o en otras como sus ensayos podamos plantearnos muchas de las conductas humanas, ¿no, Javier? Sí, yo creo que algo que es muy atractivo de Humberto Eco, digo, finalmente El nombre de la rosa es esta narrativa tan clara, tan interesante, porque además ese punto que le añade de detectivesca, entonces todavía se vuelve más, ¿no? Porque ya son cosas un poco más conocidas para nosotros, la cosa detectivesca, ¿no? Pero allí está me parece que la clave, porque observa, mide, saca conclusiones, repite. Yo creo que eso es una cosa muy atractiva. En algún momento u otro hemos hablado de Sherlock Holmes y estas cosas, ¿no? Y entonces mezclar esta cosa, la información de la vida medieval, con una actividad muy natural ahora como es la detectivesca, y a eso todavía le añades el punto de inflexión religiosa, pues bueno, esto se convierte en algo súper interesante que te tiene. De hecho, recién mi mujer y yo estamos viendo el nombre de la rosa, y de verdad que te tiene muy, muy interesado. Así es una obra que está muy, bueno, y ya pasando un poco a lo que es el cine, hablando ya acerca de esta película que justamente en este año está cumpliendo 36 años de haber salido en la gran pantalla. Pues bueno, a mí me gustaría entonces retomar este tema y hablar un poco de esta película. Bueno, pues esta película la dirigió Jean-Jacques Annaud, y el protagonista principal fue Sean Connery, pero también ahí se dio a conocer Christian Slater. Y bueno, el guión fue realizado por 4 guionistas: Andrew Birkin, Gerard Brack, Howard Franklin y Alan Godardi. La música, que siempre la banda sonora en una película es sumamente importante, la música fue de James Horner, la fotografía de Tonino Deli Colli, y fíjense aquí, el presupuesto con el que se realizó fue de $7.5 millones de dólares. La recaudación de la película después de su estreno fue de 77 millones y un poco más de dólares. Y otra de las cosas importantes es que pues ganó desde luego algunos premios, como el premio César a la Academia en Francia en 1987, el premio BAFTA, que es un premio británico, y algo también que todavía no hemos comentado, pero que se dice que en esta obra pues Humberto Eco, en ese monje ciego, está retratando a Jorge Luis Borges. Es correcto, Jorge Luis Borges era un crítico, un narrador muy interesado en la obra de Humberto Eco. Qué bueno que lo mencionas, porque me parece que si volteamos a ver cuál es el entorno cultural que siempre está metido un autor, las referencias de otros grandes nos pueden decir qué tan valiosa o qué tan no valiosa es su obra, ¿no? Y me parece que si alguien conoce de ciencia ficción o conocía de ciencia ficción y de narrativa y de estructura, era Jorge Luis Borges, ¿no? Me parece que es un
era un privilegio saber que Jorge Luis Borges estaba representado ahí, ¿no? Porque ese ciego que vos decís era precisamente el hombre más sabio de esa abadía. Así es, y bueno, ya entrando más hacia esta novela, entre otras cosas también ahí se puede ver mucho este tema de la sexualidad, este tema de las apariencias en un lugar, en un ambiente donde se supone no deberían suceder ciertas cosas, sucedían, porque definitivamente es un tema que siempre, siempre va a estar presente cuando se trata de hablar acerca de temas tabú. Entonces, la sexualidad también ha sido un tema tabú y si hablamos de un contexto religioso, muchísimo más, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me parece que es una novela muy, muy especial porque confluyen cuatro cosas que para mí son importantes, ¿no? La inteligencia para poder observar el mundo y buscar cosas, la religión, la sexualidad y buscar el crimen, y buscar y seguir los pasos, etcétera, etcétera. Me parece que esta es de las pocas obras que pueden intercalar todas estas estructuras en una sola película sin que se vuelva aburrida, sin que se vuelva ni religiosa ni detectivesca. Me da la sensación, porque incluso la frescura del muchacho que está con Guillermo de Blackerby, que es Sean Connery, eso le da una frescura, ¿no? Sean Connery finalmente es o Guillermo en el personaje es este hombre sabio, meticuloso, intelectual, y esta frescura que le da su asistente le da esta amalgama de posibilidades, ¿no? No por ser joven no podés aprender, y aprender de uno grande, eso es lo valioso. Así es, y fíjate que a mí pues me gusta mucho esta fórmula, porque creo que a todos nos gusta un poco el suspenso, estos temas un poco donde se habla de la censura en cuanto a la sexualidad, esta cuestión detectivesca y también el cuestionamiento hacia la moral y la moral religiosa, lo que son las apariencias. Pues creo que eso hizo de esta novela una novela que tenía una fórmula definitivamente cautivadora. Y también regresando a la película, bueno, pues es que definitivamente tanto guionistas como director y gente de artista del cine supieron captar muy bien esta esencia, logrando una muy, muy buena película. De verdad, se la recomiendo muchísimo ahí un dominguito por la tarde, cómprense unas palomitas, una soda, lo que ustedes prefieran, o aquellos que comen más sano, acompáñense por ahí de alguna fruta. En México les ponemos limón, sal y chilito y disfruten de esta película, disfrútenlo de verdad porque es muy, muy bueno. Y también hay cosas interesantes de Humberto que me gustaría platicar. Por ejemplo, Javier, ¿tú sabes qué es un tebeo? ¿Un tebeo? No. ¿Un tebeo luego o qué? No, 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 es tebeo con B, no con V. Ah, ya, ya. Un, un No, no tebeo sé. es una publicación destinada a público infantil en el que se narra historias o chistes mediante viñetas o recuadros. Esto normalmente lo llamamos historieta. ¿Y qué crees? Que a Humberto Eco le gustaba hacer tebeos desde muy Sí, joven. Nada más que él comenzó muchos, pero no terminó ninguno. no, bueno, igual que algunos grandes escritores finalmente terminan a pensar que gente que originalmente era poeta, como Octavio Paz, iba a terminar como uno de los grandes narradores de la literatura mexicana, ¿no? Y de la literatura mundial, ¿no? Se vuelve crítico, historiador, ensayista, bla, bla, bla. Entonces, no me es extraño que Humberto Eco haya iniciado así, pero bueno, qué bueno que se dedicó a hacer novelas, Así es, porque nos porque dejó también ese se pudo nombre haber de raza dedicado a ser fantástica. músico, ¿sabes? Le gustaba mucho tocar la trompeta. Igual, Sí, cuando joven tomó algunas clases, después lo dejó, pero por ahí de los años 70 retomó esta afición y empezó de nuevo a tocar la trompeta. Entonces, todo un personaje. A mí me gusta mucho, ¿sabes qué, Javier? De estas charlas que tú y yo tenemos, es que poder ver en estos libros que hemos leído y que nos han impactado o en estos actores, ver más allá,
ver a los seres humanos comunes, ¿no? No sé, yo no sé cuáles hayan sido los pasatiempos, por ejemplo, como tú mencionaste, de Octavio Paz o de algún otro grande de la literatura, pero pensar, por ejemplo, en Humberto Eco con toda esta cosa filosófica en su cabeza, con todas estas innovaciones, pero de repente ahí sentado, no sé, una tarde con su trompeta intentando tocar algo, eso me parece increíble, Javier. Es que a veces creo que perdemos de vista que todos los grandes artistas, escritores, pintores, finalmente son seres humanos normales, o sea, igual salen a pasear al perro, caminan por la calle, van al pan, tienen la misma vida que todos tenemos. Hoy, por ejemplo, alguien es un arquitecto o es supervisor de tiendas, pero finalmente alguien tiene una vida normal, ¿no? Llegas a casa y lavas la loza y etcétera, ¿no? O sea, finalmente, y a muchos tienen su pasatiempo, ¿no? A lo mejor el de nosotros es el de ser lectores, pero finalmente eso es lo que uno nunca imagina, ¿no? Octavio Paz, así como hemos hablado tanto de él, me consta, era un tipo que podía hablar que podías hablar de tacos y tomates, me consta. Así es, Javier. Bueno, creo que hoy hemos tenido un episodio que no, bueno, al menos yo lo he disfrutado mucho porque como bien sabe la gente que nos escucha, pues yo soy un amante del cine, me encanta el cine y cuando puedo tener esta oportunidad de conjugar mi afición por los libros como mi afición por el cine, pues soy feliz, irremediablemente feliz, Javier. Y bueno, el tiempo por hoy se nos está terminando, Javier. Me gustaría comentarte y como se lo habíamos prometido a la gente que nos escucha, pues vamos a tener algunas cápsulas con algunas lecturas, algunas cosas nos las han compartido gente que nos escucha, otras son acerca del mismo tema que estamos tratando. Ahora vamos a escuchar una cápsula con algunas de las frases más interesantes que hemos encontrado por ahí, o al menos que me parecen muy, muy buenas, justamente de Humberto Eco, Javier. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de esto? Me parece perfecto. Amigos, hoy tenemos algunas de las frases más famosas de Humberto Eco. Entrar en una novela es como hacer una excursión a la montaña. Hay que aprender a respirar, coger un ritmo de marcha, si no todo acaba enseguida. En poesía sucede lo mismo. Aún no se ha escrito un libro donde el asesino sea un lector. Nada hay que ocupe y ate más el corazón que el amor. Por eso, cuando no dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor, en la más honda de las ruinas. El libro es una criatura frágil, se desgasta con el tiempo, teme a los roedores, resiste mal la intemperie y sufre cuando cae en manos inexpertas. El orden que imagina nuestra mente es como una red o una escalera que se construye para llegar hasta algo, pero después hay que arrojar la escalera porque se descubre que aunque haya servido, carecía de sentido. La verdad es indivisible, resplandece con su propia luz y no admite particiones dictadas por nuestros intereses y por nuestra vergüenza. Cuando los verdaderos enemigos son demasiado fuertes, hay que buscarse otros enemigos más débiles. Los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Cuando cogemos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. El sabio debe velar de alguna manera los secretos que descubre, para evitar que otros hagan mal uso de ellos. A menudo la risa sirve para confundir a los malvados y para poner en evidencia su necedad. Bueno, pues ya de regreso, Javier, ¿cómo te pareció todas estas lecturitas? Qué maravilla, ¿no? Escuchar un poco del pensamiento de Humberto Eco.
Sí, y sobre todo de estos textos originales, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos hablar mucho, mucho, mucho de lo que nos parece con nuestras palabras, pero escuchar algo que salió de su pluma, eso también me fascina, ¿no? Y yo creo que a todos, ¿no? Es calientito de una fuente original. Así es, Javier. Y bueno, pues de esto vamos a seguir teniendo, no se pierdan las novedades y recuerden también, búsquenos por ahí en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café, déjenos sus sugerencias de temas que quieran que tratemos y ya están escuchando y seguirán escuchando. Algunas de las personas que nos siguen se han atrevido a mandarnos sus textos y nosotros estamos felices. Seguramente algunos de ustedes se van a identificar, les va a gustar estos nuevos escritores que están por ahí en ciernes. Y bueno, pues por hoy ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias, Javier. No, pues nuevamente agradecido por estar aquí platicando de las cosas que nos gustan y que las compartimos con mucho cariño para toda esta gente que nos hace el favor de seguirnos y esperamos que algo bonito les dejemos, ¿no? Que esa es la intención de este programa, ¿no? Compartir y si algo bueno les cae con los libros, pues nos damos por muy buen agradecidos. Así es. Bueno, pues nos despedimos y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.